Tutorial para principiantes de fibras, paso a paso, cómo invertir en bienes raíces con poco dinero. Dicho de una manera más precisa, tener exposición al beneficio de las rentas sin tú tener la necesidad de comprar una propiedad. Y es que, como ya lo advertíamos muchos meses atrás, instrumentos como los CETES, las SOFIPOS, que tienen una tendencia este año a la baja, y de ahí que muchas personas se han preguntado qué otros instrumentos existen. Es que una gran ventaja es que con menos de 100 pesos podemos tener exposición a las rentas, beneficiarnos por las rentas de propiedades y no solamente propiedades tradicionales. Veremos juntos que hay propiedades de tipo industrial, oficinas, centros comerciales de los cuales nos podemos beneficiar. Y algo bueno es que toda la información está disponible. Tú puedes ver qué propiedades son, incluso las podrías ir a visitar, varias de ellas, ver su ocupación, ver los ingresos que están generando y mucho detalle. Hay algunas muy específicas con enfoques, por ejemplo, de almacenamiento o incluso propiedades del sector hotelero. Podemos hablar también de grandes naves industriales con muchos metros cuadrados de desarrollo. Este tema lo podemos dividir en muchas secciones, en muchas partes, si es que a ti te gusta, porque es bastante completo. Pero para los que van empezando en este mundo, comencemos hablando de cosas básicas. Por ejemplo, ¿qué es una fibra? Bueno, al final son siglas que se refieren a un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Y vamos a tener exposición no solo a una propiedad, sino a un conjunto de propiedades inmobiliarias. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada. Te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. ¿Y de dónde se suele tener ingresos en bienes raíces? Bueno, sabemos que por un lado, en las bienes raíces tradicionales, hablamos de la apreciación, es decir, que se compra el inmueble en un precio y a futuro se vende a un precio mayor, y por otro lado de las rentas. Vamos a hablar de los dos tipos y las diferentes variantes de ingresos en el mundo de fibras, pero bueno, vamos a centrarnos primero en las rentas. Ahora, como todo instrumento tiene sus ventajas y consideraciones, vamos a hablar algunas de sus ventajas si lo contrastáramos, por ejemplo, con una propiedad, con el adquirir directamente una vivienda para rentarla y luego venderla. Claramente en ambos modelos se pueden tener ganancias interesantes siempre y cuando se haga un buen diagnóstico, tengas conocimiento en el tema, se busquen oportunidades. Pero claro, en bienes raíces por lo general se requiere una alta inversión inicial. Ahora bien, cuando tú adquieres una propiedad te tienes que hacer cargo de los impuestos, que si el pago de predial, de los gastos de mantenimiento para mantener la vivienda en buenas condiciones y que tenga una buena plusvalía futuro. Y en este caso de fibras no es que no se hagan los gastos de mantenimiento, que se hagan los pagos correspondientes, pero esa parte la vamos a delegar. Tal cual va a haber un grupo profesional que va a dedicarse a la administración, a la gestión del portafolio de propiedades, a diferencia de cuando tú compras la propiedad. Y claramente cuando adquieres una propiedad tienes el riesgo de que no se rente. Ojo, este riesgo también existe en estos fideicomisos, pero al hablar de muchas propiedades, ese riesgo se diluye. En el caso de que tú tengas una sola propiedad y no se rente durante 6 meses, por poner algún ejemplo, pues directamente esos meses no va a haber nada de ingreso comparado con un portafolio de muchas propiedades. Sí, claro, ahora que nos adentremos más en las características de fibras, verás que también tiene sus consideraciones para que cada quien evalúe sus pros, sus contras, sus consideraciones. Comencemos hablando de sus características. Un primer punto es que está definido por ley cómo es el funcionamiento en estos puntos que vamos a revisar. Los inmuebles deben ser destinados a rentarse, el 70% del patrimonio invertido debe estar en bienes raíces y es obligatorio repartir el 95% del resultado fiscal. Explicaremos con detalle estos puntos. A diferencia de otros instrumentos que hemos visto, otros tutoriales educativos como los ETFs o los fondos de inversión que también son portafolios, paquetes que tienen muchas inversiones, por ejemplo, en un fondo de inversión, cada fondo puede ser muy distinto. Hay fondos que están orientados a empresas de un sector, otros que están orientados a bonos, a instrumentos gubernamentales, bancarios, y hay que entender de qué va cada fondo. Mientras que en este caso ya sabemos que estamos hablando de un portafolio de bienes raíces que está orientado a que se rente y beneficiarnos de estos ingresos. Ahora, hemos visto algunas otras inversiones que su enfoque principal es la apreciación. Se compra un activo, alguna inversión a un precio y que se busca que pasado semanas, meses o años crezca de valor y se venda a un precio mayor. Y en este caso de fibras, si bien se aplica también el tema de la apreciación, también vimos una tercera regla y es que también va a estar muy orientado a recibir un flujo. Aquí podemos verlo.
obligatorio repartir el 95% del resultado fiscal. Es decir, de los ingresos que se tiene por las rentas, hay que pagar muchas cosas. También hay gastos de mantenimiento, de predial, de administración, pago de la deuda. Hablaremos de esto más adelante. Y al final se va a tener un beneficio, un resultado fiscal que están obligados a distribuirlo, siempre y cuando lo haya. ¿Qué pasaría en un escenario donde este resultado fiscal no fuera positivo? Bueno, pues no habría este reparto. Y todo esto está directamente en la ley, justo lo que les decía, que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento, que al menos el 70% del patrimonio esté invertido en bienes raíces, al menos, y que una vez al año al menos, a más tardar el 15 de marzo, se distribuya también al menos el 95% del resultado fiscal. En la práctica, los fideicomisos no hacen esta distribución necesariamente una vez al año. Hay algunos que lo hacen de manera trimestral o también está el caso mensual. A diferencia de las acciones o los ETFs, que hay más de 1000 alternativas a seleccionar, aquí no hay tantas. Eso sí, cada estrategia es muy diferente, vale la pena que se revise con detalle, pero hablamos de 15 estrategias. Bueno, de hecho puede haber unas cuantas más, pero son algo distintas y por eso no las quiero cubrir en este video, porque tienen un enfoque que no es tal cual el que estamos revisando del beneficio de las rentas de propiedades. Lo que sí vale la pena enfatizar es que son muy diferentes entre ellas. Si bien hay algunas que pueden compartir ciertas similitudes de tipo de propiedades, hay otras que son con un enfoque muy particular. Por ejemplo, enfoque hacia oficinas, otras al sector educativo, sector industrial, fibras hoteleras. Hay algunas que son mixtas que comparten diferentes sectores, comerciales, de bodegas, con vivienda. Y esto hace que la perspectiva sea diferente porque no crece de la misma manera ni se renta de la misma forma un sector, por ejemplo, de centros comerciales, que si lo comparamos con el sector industrial o el de oficinas, tienen comportamientos distintos. Y entonces, siendo concreto, ¿cómo vamos a tener beneficios, utilidad o ganancia en este tipo de estrategias? Ya vimos que hay dos maneras. Por un lado, las distribuciones. Hablábamos de que al menos una vez al año deben de realizar una distribución de al menos el 95% del resultado fiscal. Y por otro lado, la plusvalía de los títulos. Si tú compras a 10 pesos y en 2 años lo puedes vender en 13 pesos, ese diferencial por cada título es la otra forma de ganancia. Creo que a estas alturas el tema de las distribuciones es muy sencillo de entender. El flujo a grandes rasgos es muy sencillo de entender. Tú vas a comprar los títulos en una casa de bolsa, ya lo hablaremos más adelante. En el segundo paso ya se van a encargar ellos de la gestión, la administración y las rentas, tal cual. Ya mencionamos que va a haber muchos gastos que también se consideran de manera interna, hasta llegar al posible resultado fiscal, que es el que van a distribuir. Entonces, es el equivalente a recibir una renta, aunque ya viste que formalmente se llama recibir una distribución. Y si bien están obligados una vez al año, en la práctica lo más común son las distribuciones de manera trimestral. También encontramos casos donde es de manera mensual. Llévate en mente que es muy importante analizar la situación y la perspectiva a futuro de este portafolio, porque las reglas pueden cambiar. Puede haber escenarios donde no haya este resultado fiscal. Por ejemplo, en la pandemia hubo varias que tuvieron que recortar este pago de distribuciones al final del día, al no existir este resultado fiscal positivo. Ahora, esto que vamos a hablar es un poquito intermedio. Este es un video introductorio, pero ya sabes que si hay apoyo, con tu manita arriba. Y es más, si este video llega a 3000 likes, hacemos una parte 2. Normalmente siempre llegamos a esa meta, vamos a poner una meta sencilla, pero bueno, si tú ves este video y te está aportando valor, ayúdame con tu manita arriba para que haya una siguiente parte. No nos vamos a poner tan técnicos en esta ocasión, pero vale la pena mencionar que hay diferentes estilos de distribuciones. Ya los explicaremos en una siguiente parte con mucho más detalle. Llévate en mente que hay una distribución que es parte de este reparto de la utilidad fiscal, donde ahí sí se paga impuestos. Como muchas inversiones, donde hay una ganancia, una utilidad para el inversionista, pues tiene que pagar impuestos. Ahora bien, hay un segundo estilo de distribución que se llama reembolso de capital. El nombre nos da una buena pista y es como si esta estructura nos estuviera reembolsando, regresando parte de lo que invertimos. Entonces, como tal, no es una ganancia y en este caso no se genera un impuesto sobre la renta. En las siguientes partes, si te gusta este video, podemos poner muchos ejemplos específicos. Una ventaja es que esta información va a ser transparente. Tú vas a conocer con anticipación si está distribuyendo parte del resultado fiscal o es un reembolso de capital o incluso es un pago que es híbrido, tiene componentes de ambos. Y una ventaja que es muy interesante es que estos instrumentos son exentos de impuestos al momento de realizar una venta de tus títulos y si tienes una ganancia. Se compraron títulos en 20 pesos y se venden posteriormente en 25, por poner algún ejemplo,
esos 5 pesos de ganancia por cada título que se tenga, y si tienes muchos títulos, pues la cantidad va a ser relevante, va a ser exenta de impuestos. Mientras que si lo contrastamos con instrumentos como los ETFs o las acciones, ahí se tiene un 10% sobre las ganancias. Sí, con reglas de la ganancia real y también se pueden netear pérdidas, y hemos visto esto en otros videos más técnicos, pero al final del día aquí llévate en mente que tenemos exención. Ahora, cuando alguien adquiere un Fibra, ¿qué es lo que está adquiriendo realmente? Por un lado, puede ser parecido a adquirir acciones de una empresa, porque al final nos vamos a beneficiar tanto en algunos casos por la plusvalía y también por las distribuciones que hagan en forma de dividendos. Entonces comparten ciertas similitudes, pero es un instrumento distinto llamado CBFI, Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario. Bueno, a ver, tú estás adquiriendo un título que sí te da una participación proporcional, porque hay muchos de estos títulos, muchos de estos certificados, y depende cuántos estás adquiriendo tú. Y entonces tienes una participación proporcional de un portafolio que se dedican a gestionar, administrar propiedades, bienes raíces, y sí tienes derecho a beneficiarte de las distribuciones que realicen, o en su caso de realizar una venta y beneficiarte de la plusvalía. Pero, al igual que otros instrumentos como las acciones o los ETFs, tienen una característica: volatilidad. El precio va cambiando. Puede ir al alza, puede ir a la baja, puede tener días donde la volatilidad es mayor, en algunos otros casos es estable. Y si bien de forma general podemos decir que no tienen tanta volatilidad como algunas acciones, pero sí existe una variación, y también ahí ya vimos que tienes el beneficio de que es exento de impuestos al momento que tú tienes una ganancia por el diferencial de precios. Y entonces algunos inversionistas también siguen estrategias que comparten lógica con las acciones, de no solamente hay que buscar un portafolio de propiedades que te parezca atractivo, con buenas finanzas, buen potencial, sino también va a ser importante el momento que se adquiere. Quiero que, por ejemplo, veas esta información que a propósito lo hicimos con corte de junio del 2025, cómo puede haber ciertos certificados, ciertos fideicomisos que tienen años o momentos muy buenos, pero también si nos vamos al promedio, en el largo plazo el resultado es distinto. Hablando meramente del diferencial de precios, recuerda que aquí sobre todo es muy importante los dos componentes. No solamente el de la apreciación, si es el caso que la vas a vender, también el de las distribuciones, importantísimo. Y a diferencia de lo que alguien puede pensar en una propiedad tradicional, hoy es que suelen subir con el tiempo, suele subir al menos la inflación. En el caso de los certificados, cada historia y cada caso es diferente, no siempre sube. Puede haber años particulares donde la tendencia es bajista y que alguien vea en una fotografía de un año, también aquí lo hicimos a corte a junio, donde haya un resultado negativo, y también se puede ver la historia de más años en promedio. Entonces, algo importantísimo a llevarte en mente: si alguien compara directamente el desempeño de fibras solamente del diferencial de precios y lo compara con otra estrategia, por ejemplo con acciones, con el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de la bolsa, que es un instrumento que pueden tener ciertas similitudes, pero al final es bastante distinto. Alguien, por ejemplo, en el largo plazo podría decir: oye, pues el resultado no es tan atractivo, porque aquí recuerda dos factores. Uno, aquí dado que las distribuciones, o si es el caso los reembolsos, son un papel muy importante, hay que considerar ambos. Y dos, como ya lo mencionaba, también va a depender el momento que se adquiera. Y entonces, ¿hay un instrumento que sea mejor? Pues más bien pueden ser complementarios. Hay inversionistas que diversifican, algunos están un poco más sesgados a uno u otro, también depende mucho del perfil de cada quien. Y aprovechando el mensaje de la diversificación, ya sabes que aquí también puedes aprovechar para diversificar tu propia estrategia, en este caso no con fibras, sino con estrategias orientadas al retiro, es decir, con un plan personal de retiro. Y todavía nos quedan lugares este mes para consultorías gratuitas. Aquí te dejo, está apareciendo en pantalla, también te lo dejo en el primer comentario, una liga para que agendes en el día y la hora que mejor te quede tu sesión personalizada de un plan personal de retiro. Y una pregunta que seguramente te estás haciendo es: oye, ¿y entonces en qué me fijo? ¿Qué debo de observar para revisar cómo está el portafolio, su potencial, y que revises con detalle? Bueno, son muchos elementos, repasemos algunos de manera rápida. Como ya te he mencionado, este es solamente una parte 1, que podemos hacer parte 2, parte 3, si este video gusta y nos ayudas con tu manita arriba. Como te mencionaba, una gran ventaja es que la información va a estar disponible, va a estar pública, actualizada de manera trimestral.
Por ejemplo, podemos conocer el número de propiedades que tiene cada una de las estrategias. Como te puedes dar cuenta, hay casos donde está mucho más concentrado, 16, 20, 35 propiedades, y habrá otras donde hablamos de 260, 300, 345, 614. No necesariamente vas a decidir en el que tenga más propiedades, hay que ver su tamaño, los ingresos que generan. Hay propiedades que pueden ser muy grandes y en una sola propiedad estar hablando de un centro comercial muy grande, y otras propiedades que sean de menor tamaño. Otro factor puede ser el porcentaje de ocupación. Hablábamos de que cuando tú tienes una propiedad, pues si no se te renta, tu ocupación se va a cero. En este caso, al hablar de un portafolio de muchas propiedades, es normal encontrar que haya portafolios donde no está al 100%, vemos casos al 90, 97, 98, hay casos muy particulares, por ejemplo, el sector hotelero se maneja distinto. Tercer variable, puedes revisar con detalle el portafolio, no solamente el número de propiedades, cuáles son, con fotografías, con descripción, dónde están ubicadas, por si también quieres hacer una estrategia geográfica. Oye, a mí me interesa un portafolio más orientado al norte del país, habrá quien le guste que esté distribuido alrededor de todo el país. Poniéndolos un poquito intermedios, puedes revisar cuándo vencen los contratos. Así como tú que podrías rentar una propiedad y hacer un contrato por 1 año, 2 años, entre más tiempo tengas un contrato, pues te podría dar más certeza de que vas a recibir por un tiempo mayor el flujo. Esto también lo podemos revisar y no solamente en versión de 1 año, sino de muchos años, cuándo vencen los contratos de los inquilinos que tienen. Si hablamos, por ejemplo, de un centro comercial, revisar cuándo una tienda en particular vence su contrato, que lo pueden renovar, pero ahí existen más riesgos de que quizá no lo renueven. Es más, te puedes meter a un nivel de detalle de conocer quiénes son los inquilinos. En el centro comercial, dime los nombres. En el caso de las naves industriales, ¿qué empresas están rentando? Para aquellos que les gustan mucho los números y les gusta, como debe de ser, revisar las finanzas con detalle, puedes ver, al igual que en una propiedad de una persona, que no es lo mismo que ya tengan la propiedad a que la tenga hipotecada, es muy normal en estos portafolios que tengan deuda. Y en este caso podemos conocer a qué tasa tienen la deuda, si la deuda está en pesos, está en dólares, si la tasa es fija, si la tasa es variable. Y es todo un mundo, hay muchísimos indicadores más que con todo gusto valdrá la pena hacer un video dedicado de solamente indicadores. Y a ver, este tema no es nuevo, lleva muchos años funcionando, hay videos en este canal que tienen muchos años que los subimos, puedes encontrar ciertos tutoriales educativos de hace 2 años, 4 años, 5 años. Pero creo que muchos inversionistas se han estado cuestionando que en los últimos meses las tasas han estado bajando y efectivamente las tasas de Banco de México han ido a la baja. Muchos se acostumbraron que durante el 2023, 2024 las tasas fueron relativamente más altas y muchos bancos, Sofipos, los mismos CETES tuvieron tasas algo más altas. Pero ahora con la baja de las tasas y por lo mismo muchos instrumentos cambiando las tasas con esa misma tendencia bajista, pues muchos inversionistas están mencionando, oye, ¿qué otros instrumentos existen? Bueno, siempre han existido, llevan muchos años, por eso la importancia de, en un momento en particular, si bien se pueden aprovechar oportunidades, pero la diversificación, ya lo mencionábamos, es un factor clave en un portafolio de inversión. ¿Qué pasa, por ejemplo, de una persona que estuviera concentrado en una sola inversión y de repente le bajan la tasa donde se había acostumbrado a un 15% y luego la bajan al 12% y luego la bajan al 9%, al 8%? Pues ahí tienes el impacto directo de la baja. Entonces, para ir resumiendo y para pronto, ¿dónde se adquieren estos instrumentos? Van a haber mucho más tutoriales si este tipo de videos te gustan, a través de una casa de bolsa regulada como GBM, como Bursanet, son algunos ejemplos. Hay más de 30 casas de bolsa reguladas en el país. Si ya mencionábamos desde el principio una de sus grandes ventajas, recuerda que este precio va cambiando todos los días, pero bueno, aquí tienes un corte de cómo estaba hace tiempo al momento de grabar este video. Puedes darte cuenta que hay muchos títulos que valen menos de 10 pesos, menos de 20, menos de 50 pesos. Puedes adquirir títulos certificados de estos instrumentos. Entonces, en pocas palabras, ¿para quién considero que este instrumento puede funcionar? Alguien que busca tener exposición a un portafolio de bienes raíces beneficiándote las rentas. Quiere generar ingresos pasivos porque al final las distribuciones son relevantes, busca diversificar su portafolio y originalmente el objetivo de este tipo de instrumentos es una visión de mediano, de largo plazo. Para quien quizá no sería un buen instrumento, alguien que no quiera nada de volatilidad y prefiera tener acceso a tasas fijas conocidas, bueno, para eso hay otros instrumentos como los CETES. Alguien que busca su capital pronto. Al final es fácil comprar y vender y tienen liquidez, pero hay volatilidad y por lo mismo tienes que tener una visión muchas veces acompañada, como ya lo mencionaba, de mediano o largo plazo. Y lo mencionaba desde hace un momento. Aquí hay 2 componentes importantes.
la plusvalía que se pueda tener y también las distribuciones que se realicen. Tienes que observar siempre los dos. Y que ojo, no quiere decir que no se pueda tener también una ganancia interesante por el lado de la apreciación. Veamos porcentajes en algunos casos muy particulares bastante buenos. Pero al final aquí el enfoque es de rentas acompañado con la posible apreciación y buscar irte beneficiando de este pago periódico. ¿Qué te pareció este tutorial educativo? Me encantaría leer tus comentarios. Si tienes una buena experiencia, alguna mala, algo que quieras complementar. Hay muchos indicadores, hay mucha información adicional y ya sabes que con tu manita arriba podemos hacer una segunda parte si así lo decides. Gracias a todos por acompañarme. No olvides agendar tu consultoría gratuita para también seguir diversificando con una estrategia de mucho más largo plazo. Un plan personal de retiro está apareciendo aquí en pantalla. También te la dejo en el primer comentario y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.